Buenas. Vamos a empezar ya, ¿no? Vamos con retraso. Bueno, soy Alex F., Alex Fernández. Soy dibujante e ilustrador. Yo estudié en esta escuela, pero cuando estaba todavía en Zaramaga. Y Laura, que no está ahora aquí, me invitó a hablar un poco del portfolio, ¿no? El portfolio en la ilustración. Y la verdad es que no lo tengo tan claro como lo tenía Leire antes, porque en su caso el portfolio es como una revisión de toda su carrera y en el caso de un ilustrador quizá el portfolio debe representar lo, siempre lo último que has realizado, ¿no? O son los últimos encargos o los últimos proyectos. Entonces, yo cuando contacto con alguien le suelo mandar este portfolio que le llamo presentación y es un PDF cortito donde le cuento un poco mi currículum. ¿Vale? Soy dibujante, he dibujado toda la vida y trabajo como ilustrador. Y le cuento un poco, pues, un poco de carta de presentación de quién soy, qué hago y por qué lo hago. Entonces, este soy yo de pequeño, siempre dibujaba en casa. Esto era papel de ese continuo de impresora de antes, de chorro, y lo usábamos en el reverso para dibujar con mis hermanos. Este sería mi currículum, ¿no? Era muy mal estudiante, dejé la carrera de Historia del Arte, estudié diseño gráfico, luego me puse a currar, luego estudié cocina, trabajé en mil cosas, no sabía muy bien a qué dedicarme y en 2008 tuve un hijo. Con este panorama y la crisis subprime del 2008, pues tanto yo como mi pareja, que era de aquí de Vitoria, decidimos venir de Sabadell, al lado de Barcelona, donde vivíamos, a Vitoria. Empacamos todo y vinimos a Vitoria. Y en Vitoria, pues estuve 2 años sin hacer nada, bueno, haciendo de papá full time y estudiando ilustración en la escuela de Zaramaga. 2011, acabando los estudios, tengo otro niño y empiezo a recibir algunos encargos mientras estaba haciendo el trabajo final. Antes eran 2 años de primero y segundo y hacías el proyecto en el tercer año. Ahora creo que es más corto, ¿no? Bueno, y desde 2012-2013 soy autónomo, freelance, y me dedico a hacer dibujos y a venderlos. Entonces he ido a eventos de ilustración, he montado fanzines, he hecho un poco de todo para darme a conocer y en este darme a conocer, ¿no? Contactas con gente, sobre todo editores y editoras, a los que mando esta presentación y aquí podéis ver un poco una muestra pequeñita de mis trabajos, ¿no? Bueno, pues más cartelería, trabajo en ilustración infantil, esto es para un disco de unos amigos que tiene un grupo de música para niños, carteles, talleres, he impartido talleres, he hecho infografías, he hecho libro de texto, libro didáctico. En 2021 este proyecto que es personal recibe una mención de honor en la FIL de Guadalajara, México, y es seleccionado para formar parte del catálogo iberoamericano de ilustración. Y el año pasado también este otro proyecto, que no están vendidos, si a alguien le interesa editarlos, también fue seleccionado con una mención en el catálogo iberoamericano de ilustración. Bueno, esto sería todo. Lo que la primera carta de presentación o el primer currículum que yo mando a un editor o una editora cuando le he conocido, ¿no? Generalmente es un mail, pesa poquito, son apenas 15 páginas, le da un poco una idea de lo que hago y cómo lo hago y además está contando pues mi currículum. Luego, cuando los editores o las editoras te responden que les interesa o que quieren ver algo más tuyo, lo que suelo hacer es montar un portfolio, también con muy pocas imágenes, 10-12, y las selecciono en función del perfil de la editorial que
que ellos manejan, si es infantil, si es libro álbum, si es libro de texto, si es un estudio de diseño que se dedica a hacer exposiciones. Entonces os traigo los últimos un poco y luego entraremos a ver cómo es el trabajo. Esto sería ya una vez, pues yo he mandado el anterior, la presentación, y me dicen que les interesa mi trabajo y que querrían ver una muestra más de mi trabajo. Este es para libro de texto. ¿Vale? Sigo apareciendo yo para que se me identifique un poco, hacer marca y estas cosas, y hago una selección de los últimos trabajos que haya realizado. Esto es para Santillana, para unos manuales de historia de cuarto de ESO, con unos dibujos que hice el año pasado, con unos briefings muy... Estos dibujos los he elegido porque son dibujos que el briefing es muy largo y es un dibujo relativamente pequeño. Esto es una 6, una cuartilla. Entonces, como es un briefing muy largo, una editora puede hacerse la idea de que he conseguido meter en un cachito pequeño de papel, ¿no? En un libro, pues mucha información que a ellos es lo que les interesa, ¿no? Transmitir información, transmitir conocimientos. Esto es del mismo manual. Como veis, son casi miniaturas, ¿eh? Son dibujitos muy pequeñitos. Esto es del mismo manual. Esto es de otro manual de ciencias sociales para alumnos de ESO, creo, de segundo de la ESO. Y los he elegido por lo mismo, porque son unas vistas que necesito mucho trabajo para meter muchos elementos que me han pedido desde edición, ¿no? O desde dirección de arte, todas las máquinas, todo, y tiene que verse todo perfecto y muy claro. O como estos, ¿no? Como más esquemáticos. Estos son de ciencias naturales y ya está. Este sería el que tengo de ahora mismo de libro de texto. Y os enseñaré el de álbum ilustrado. ¿Veis? Misma portada. Y aquí van otro tipo de dibujos. Muchos son, pues tienen más técnicas, o son más libres, o menos cerrados los dibujos, o me permito más exploración artística quizá que en el anterior. ¿Vale? Hay ejemplos que son trabajos propios. Este tigre, estas alicias son proyectos personales, y otros son para libros y revistas, sobre todo, que se han editado. Esto, por ejemplo, está en un libro de Mediavaca que se llama Miragarri eta Izagarri, que es como una especie de museo de anécdotas y curiosidades. Entonces Vicente, el editor de Mediavaca, nos daba una pequeña entradita con unos detalles y una anécdota, y teníamos que ilustrar 2 anécdotas, ¿no? En el caso del oso es porque se inventó, es una curiosidad, pero a Vicente, el editor de Mediavaca, le hace mucha gracia este tipo de anécdotas, ¿no? Se inventó antes la lata que el abrelatas. Entonces, durante casi 50 años no había manera, no había un utensilio para abrir las latas. Entonces era una complicación. Se abría con una bayoneta o con un cuchillo, con piedras, a balazos, o se usaba para cazar, ¿no? Una presa que fuera más fácil de comer. Y el otro es porque el perro es un animal creado relativamente artificialmente, y los perros no saben, no son conscientes, no tienen propiocepción de su propio tamaño. Es decir, un perro no sabe que es más grande o más pequeño que otro perro. Se piensan que son del mismo tamaño. Es decir, todos los perros vienen del lobo. Los lobos son todos muy homogéneos de talla, pero los perros los hemos separado del lobo muy recientemente, y los hemos diferenciado mucho en muy poco tiempo. Entonces un perrete pequeñito no sabe que es muy pequeñito, ¿no? Y era ilustrar esta curiosidad. Esto es para un álbum infantil. Esto es una portada de un libro.
y unas ilustraciones para un recopilatorio de cuentos, y termino con un poco mis datos y por si quieren contactar conmigo. Si queréis hacer preguntas, disparad, podéis cortarme. Y con esto yo tengo ahora mismo 5 o 6 portfolios diferentes según los requerimientos de diferentes editoriales o clientes, y según sea el cliente, pues yo confecciono el portfolio en función de lo que hacen o lo que buscan. Puedo enseñaros aquí algunos curros. Esto, por ejemplo, es para una revista francesa del grupo Bayard que se llama Image Doc, o Reportero Doc en castellano, que también la editan en castellano. Y esto es igual, o sea, me dan el contacto de la editora, le mando la presentación, la traducida al francés, evidentemente. Le interesa conocer más de mi trabajo y le mando un portfolio que tengo de, sobre todo, publicación científica, publicación en cosas que he hecho para el Vivat y así, más didácticas, pero no tan de libro escolar, no tan sencillas, y me hacen encargos, ¿no? Este sería, por ejemplo, un encargo que me hicieron, esto es de abril o marzo. Este también es... Todo esto no está editado todavía. Vale, ellos me mandan las maquetas en bruto y yo hago estas naves pequeñitas que hay aquí abajo, que son todas las naves espaciales que hay actualmente disponibles para salir a la órbita. O el despiece de la ISS, cómo se entrenan lo mío es en color, lo que hay bajito en color, lo otro va en foto. Aquí se ve, por ejemplo, me mandan la maqueta en blanco y negro con estos rectángulos rosas donde pone lo que tengo que dibujar y una carpeta llena de información, y a partir de esa información yo hago un boceto, les mando, me corrigen, luego hago el color, me corrigen el color y les entrego el trabajo. No sé si os parece interesante ver más trabajos o... Por ejemplo, tenía una que era de procesos. Aquí. Esto sería el mismo proceso, pero para una revista que se llama Cavall Fort de Cataluña, que me encargaron en verano, me encargaron la portada y la ilustración para un juego y el reportaje de dentro. Esta es mi primera propuesta para la portada. Me dicen que no les gusta, no les cuadraba con la línea que ellos tenían, entonces propongo esta otra. Era un reportaje sobre el bus bici. El bus bici es es un colectivo en Barcelona que lleva a muchos niños en bici por la ciudad. Es decir, se juntan muchos padres y ocupan la vía pública y reparten los niños según las escuelas, ¿no? Todos juntos para hacer como un poco de masa crítica y protegerse delante de los coches. Esta ya les gustó más y esta fue la definitiva. Esto sería la portada. Y para el interior querían una doble página donde se viera pues todo ese recorrido y cómo diferentes niños se van quedando. Entonces este es el boceto que yo les mando. El proceso es el mismo que con la revista francesa. Hacemos una serie de correcciones. La cuestión era que tenía que haber un poco de narrativa dentro del dibujo para que no fuera aburrido. Esto va dirigido a niños de 8 a 14 años aproximadamente. Entonces, cuando ya tenemos un acuerdo, hago el dibujo a línea final y esto quedaría así. Esto es la maqueta con mis dibujos puestos y la doble página. Para
Para un encargo como esto, 15 días. Suelen ser... La revista es mensual, entonces un mes antes de que se publique me dan 15 días. En Francia menos tiempo, pero son cosas más de detalle. Suele ser 2 páginas, unos 15 días. Tienes que hacerlo mucho menos porque no te pagan 15 días de curro. Y otra manera de conseguir curro, por ejemplo, son las colaboraciones, ¿no? Colaboro a menudo con el de Barcelonian, que es una especie de colectivo que hacen pues colaboraciones, hacen un libro que se llama The Barcelonian, son falsas portadas, emulando el de New York Times, al de New Yorker, perdón, y de vez en cuando me piden, si quiero colaborar, esto no es pagado, pero te da mucha visibilidad, ¿no? Y he hecho un par de portadas para ellos, esta, que me gusta mucho, es el típico taxi de Barcelona, las calles de l'Eixample y el mar, con el sol. Y esta que es como más, pues una Barcelona más dinámica, ¿no? Lo que sería el Raval, las Palmeras, la baldosa de Barcelona, un contenedor en llamas y los cruceros que polucionan Barcelona. No sé si queréis ver más curros o tenéis preguntas de cómo hacer vuestro portfolio. Otra cosa que hago para ganarme la vida es hacer graphic recordings. En reuniones me dan una mesita en un rincón y mientras un ponente va charlando, mi tarea es ir registrando una especie de memoria gráfica o de resumen o de acta dibujada de lo que se charla en ese momento. Estas han sido en Hybrida Lab. Estos son dibujitos pues muy al momento, muy instantáneos. Y esta también. Pues un poco los ponentes, un poco lo que cuentan y darle un poco de una gracia. Y no tengo mucho más que contar. Si no tenéis dudas o resolver... En ilustración pasa un poco lo mismo, que en un entorno muy pequeñito hace décadas tenías que hacer un poco, depende de las necesidades del cliente. Más adelante, bueno, aparecen como representantes en ciudades ya más grandes en las que lo que quieren son diseñadores o ilustradores con un diseño muy concreto. Incluso los propios representantes representan solo un estilo muy concreto de ilustración, por ejemplo, yo qué sé, ilustración científica hiperrealista, y todos los ilustradores que tiene ese representante funcionan así. Ahora, con toda la globalización, es más interesante tener un solo estilo, más divertido igual no es, pero es más interesante tener un estilo muy concreto para que te reconozcan como eso, o... Hay que ser todoterreno. Sí, todoterreno, sí. Porque es un trabajo que no está muy bien pagado. La remuneración es poquita, entonces tienes que hacer un abanico de estilos diferentes, sí. Eso no quiere decir que en el portfolio tengas que representar todos los estilos, porque igual a quien le vas a enseñar el portfolio solo necesita un estilo. Yo lo que recomendaría es estudiar, hacer un poco de prospección de a quién le mandas el portfolio y ver qué suele editar o qué suele publicar o qué necesita, y en función de eso mandarle de tu trabajo lo que se ajuste a esa demanda y hacer varios portfolios. Yo suelo hacer alrededor de 8 o 10 portfolios al año para mandar a diferentes editoriales
o estudios de diseño, o Gracias. más cuestiones. ¿Queréis ver más trabajos? Colaboro con, pues, hablando de otros clientes, colaboro con diseño, con estudios de diseño, ¿no? Por ejemplo, con Habemus. Hicimos en la Casa del Cordón en octubre, creo, una exposición a propósito de la visita de Carlos V en la ciudad de Vitoria hace 500 años. Entonces, esto es un estilo totalmente diferente al que habéis visto antes, porque queríamos algo que no sabíamos realmente cómo era Vitoria en esa época. Entonces, puestos a inventar, que tenga un atractivo gráfico que igual no sea el de emular cómo era Vitoria en ese momento, ¿no? Buscar un gancho, como otro punch. Entonces, al final, junto con Habemus, la gente de Habemus, sobre todo Miquel Escalera, que es el con el que contacté, ideamos esta especie de paneles donde nos inventamos un poco, ¿no? Sí que investigamos cómo era Vitoria. Es decir, había ciertas calles, San Vicente y tal, pero no pretende ser un dibujo figurativo o descriptivo o emulativo, sino que pretende ser evocativo. Esto es Montermoso. Entonces, tengo libertad ahí para representar Montermoso como yo quiera. Y además puedo desplegarlo, puedo jugar a hacer esta especie de ¿no? Y creo que así se consigue una cosa más narrativa, quizá, que no. El final, la gracia de un dibujo para esta exposición, por ejemplo, era que contara que en ese momento se pasa del non plus ultra de los reyes católicos al plus ultra, al más allá, ¿no? Con el descubrimiento de América y la adquisición de todas las colonias del emperador Carlos V. Entonces esta imagen yo creo que resume muy bien el espíritu de esta exposición. Las columnas de Hércules, que ya estaban presentes en la heráldica de los reyes católicos con el non plus ultra, no había nada más allá de su reino, ¿no? Y esos dragones que se dibujaban en los mapas medievales a, bueno, ese barco adentrándose más allá, ¿no? Plus ultra, a ver esos dragones y a conquistar las colonias y todas estas cosas. Con Habemus también he hecho la que está ahora en Sancho el Sabio, pero no sé si la traigo. Creo que la habéis visto, ¿no? Habéis ido a visitarla. No sé, tengo más trabajos. Una, Sí. Sí, Miguel estudió también aquí. una cosa, más que sobre los proyectos y así, al principio has dicho que has trabajado de muchas cosas y pues parece que ahora lo tienes que tener muy claro cuando terminas la carrera y así. Entonces, ¿qué es una cosa de las que te hizo saber seguir por la ilustración y así? Porque también parece que vivir sobre la ilustración es un poco difícil. No sé si mensualmente, o sea, no tienes al mes cierta cantidad de dinero y así para organizar un poco eso. Bueno, que no sé, no tengo ni idea. Pero pues para vivir de eso, no sé, que a ver cómo organizas un poco y cómo lo tuviste claro. Pues no lo tengo claro a día de hoy. No, a ver, tienes que ir acumulando clientes y hacer cierta bola de clientes para que te vayan cayendo trabajos y ser insistente y buscarte la manera de venderte. Por eso los portfolios van muy bien. El de presentación, por ejemplo, funciona muy bien como gancho para que la gente te diga, ostras, quiero un poco más, ¿no? Me ha gustado. Me cuentas aquí muchas cosas. Veo que dibujas, veo que sabes contar. Es decir, al final la ilustración no se difiere igual del arte en que se tiene que ceñir a una narrativa. Sea un texto, sea el contenido de una exposición, o sea... Entonces, eso es lo que pretendo con
con este portfolio primero, ¿no? Contar un poco mi vida y que vean que sé contar, que puedo contar si necesitan contar. Luego es organizarse. Mandas un mailing, ¿no? Sí. Con esa presentación y luego ya te haces un seguimiento de respuesta de esas empresas o de esos estudios, o les llamas, les citas, o reunís físicamente. Generalmente yo empiezo con una llamada. Entras en internet, buscas información sobre SM. Seguro que encuentras un teléfono o un correo info, SM, no sé qué. Escribes en ese correo o llamas a ese teléfono. Oye, ¿tenéis un departamento de arte? ¿Tenéis una persona encargada de recibir portfolios? Nunca te dicen que no. En ese primer teléfono nunca te dicen que no. Te dan un correo, un teléfono y a esa persona la llamas o le escribes un correo. Si te dan el correo de una persona con nombre y apellidos dentro de la empresa, ¿no? El director de arte o el encargado de diseño, a esa persona ya le mando esta presentación. Tengo un par de correos, que es un texto de presentación muy breve, y le mando el PDF. Si es un teléfono, llamo y le digo, oye, ¿te importaría que te mandara un portfolio? Estoy intentando vender mi habilidad como dibujante. Y en general la gente no te dice que no. Luego, que te llamen para curros, pues claro, no todos te van a responder. Volver a llamar. Sí. Para, hay que ser insistente. Consultar qué les ha parecido o no. Sí, no, o incluso en una cita. Con los clientes que has trabajado, cada 4 o 5 meses yo les mando con novedades. Un correo, ya no es un portfolio porque ya conozco a esa persona, pues a Alexia de Bayar. Hola Alexia, que hace mucho tiempo que no tenés contacto conmigo, he estado haciendo esto, siempre algo que le pueda interesar. Y ya no mando un portfolio, porque un portfolio igual le satura el mail o es mucha cantidad. Le mando un par de dibujos de algún proyecto nuevo que no haya visto. Vale, gracias. Os puedo enseñar más curros, ¿eh? ¿Y en qué se parece y diferencia tu portafolio a lo que tienes en Behance o lo que tengas en tu página web? En Behance suelo tener ordenados todos los curros conforme los acabo. Si se pueden publicar, los publico. Hay revistas que te piden que hasta que no sale el número a la calle no puedas publicar, y hay revistas que no puedes enseñar tu trabajo en redes porque te pagan por tener exclusiva en esos derechos de explotación de imagen. Y en Instagram lo que tengo son cosas más personales, por ejemplo, dibujos de las libretas. Yo siempre ando con una libreta, entonces, uy, qué pequeñito es esto. No se puede ver la pantalla completa esto. Sí, pero son pequeñitos. ¿Se ven? Estos son mis apuntes o dibujos que hago cuando voy de vacaciones o a un concierto o a algún sitio. Este es del verano pasado en Orio, pues estuve ahí una semana, pues iba a la playa, me llevaba mi libreta, tomas una caña, un helado, dibujas a la gente. Esto también lo puedes compartir. Hay editoriales a las que les he mandado esto. A mí me gustan los trabajos que te permiten documentarte y aprender de algo, ¿no? Esto es para otra revista de historia para niños también, sobre la erupción de Pompeya. Entonces este fue un trabajo muy chulo. No entiendo por qué no se puede.
Entonces era todo un reportaje a doble página. No tengo ninguna maqueta de la revista, pero el árbol ese que asoma por en la casa, ahí está la media página para no cortar ningún elemento. Y tenía que contar pues todos los sucesos de la erupción del volcán de Pompeya, ¿no? Todos son sitios que existen realmente, ¿no? Que están en las excavaciones de Pompeya. Y claro, aquí sí que hicimos un trabajo con un director artístico de ajustarnos todo lo que pudimos a cómo sería aquello, a intentar recrear cómo sería. Esto es un templo de Isis. Esta vista de cómo sería Pompeya, rodeado de campos, con toda la evolución de la explosión del Vesubio, el momento de la explosión, todos los sucesos que sucedieron, cómo se redescubre Pompeya, ¿no? Este es el mismo templo, como en los años 20 este señor inventa el método para sacar los moldes de los cuerpos, y como en la actualidad, si os fijáis, esta es la misma imagen que la del principio, pero en la actualidad pues está visitada por turistas y el interés que pueda tener. Claro, esto es un trabajo esto ya no son 15 días, esto son un par de meses y muchos bocetos y mucho más trabajo. Preguntarme. ¿No? Pues no tengo mucho más que añadir yo. Gracias.